Hola hermanos, paz y bien. Bienvenidos una semana más a nuestra formación. Les mando muchos saludos como cada semana y les recuerdo que seguimos unidos a través de la oración. Vamos a empezar esta semana con respondiendo a las preguntas de la semana anterior sobre el sacramento de la confirmación. Primero, los dones y frutos del Espíritu Santo. Los dones son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Yo sé que esto da para un tema totalmente explicando cada uno, pero por el momento solo vamos a mencionarlos y espero que ustedes ya los conozcan y si no, pues que los investiguen. Los dones son esos 7 y los frutos, que fue lo otro que les dije que si podían también buscarlos, son 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Igual espero que ya los conozcan, si no, también se llevan de tarea a buscarlos. Yo recuerdo que a mí en la preparación para la confirmación me los enseñaron y ahí fue cuando me los aprendí de memoria, aunque a veces se me olvidan un poquito. Y creo que la mayoría los vimos en el catecismo. Por eso es conocimiento básico de nuestra fe, frutos y dones del Espíritu Santo. Después, ¿qué significa el aceite? ¿Qué significa la unción y por qué se utiliza en el sacramento de la confirmación? Bueno, en el Antiguo Testamento se ungen a personas que tienen una misión importante, principalmente a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Entonces, mediante la unción es signo de consagración, la unción con el aceite. Y también en la historia, esto no solo en el Antiguo Testamento, sino que en la historia en general, se utilizaba el aceite para ungir los músculos de los gladiadores, es decir, el aceite era un signo de fortalecimiento. Entonces, por eso se utiliza el aceite en el sacramento de la confirmación, porque a través del aceite nos consagramos y nos configuramos de un modo especial a Cristo, y también a través del aceite es que se fortalecen nuestros lazos con la Iglesia y con Cristo, como ya vimos la semana pasada. Y por último, la última pregunta era ¿por qué se recomienda que los niños en peligro de muerte reciban la confirmación aunque aún no tengan uso de razón? La semana pasada vimos que el sujeto para la confirmación es todo bautizado que aún no haya sido confirmado y que el Código de Derecho Canónico recomienda que se espere a que el niño tenga uso de razón para poder recibir este sacramento consciente de todo lo que implica, de todas las obligaciones que implica. Y también dijimos que uno de los efectos del sacramento de la confirmación, que es efecto de todos los sacramentos de vivos, es el aumento de la gracia santificante. Creo que se los llegué a mencionar, no recuerdo si en estos videos o cuando todavía estábamos en formación presencial, pero yo sé que les llegué a mencionar que el aumento de la gracia santificante es equivalente al aumento de la gloria. Entonces se debe hacer en vida todo lo que esté en nuestras manos para aumentar esa gracia santificante. Entonces, si un niño que ya fue bautizado está en peligro de muerte, se recomienda que pueda recibir el sacramento de la confirmación para que mediante esa recepción aumente su gracia santificante y por lo tanto, una vez que ese niño muera y llegue a la casa del Padre, va también a aumentar su grado de gloria, porque tenía más gracia santificante porque se aumentó mediante el sacramento de la confirmación. Y la recepción de este sacramento en niños sin uso de razón es totalmente lícita y totalmente válida. Solo que, como ya les mencionaba, mientras no haya un peligro de muerte, pues para que pueda producir realmente todos sus efectos, se recomienda que sea cuando ya tiene uso de razón. Y ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy. El día de hoy toca un sacramento, bueno, ya lo vieron en el título, es el sacramento por excelencia. Es el último de los sacramentos de iniciación cristiana, pero no por ser el último es el menos importante, sino que todo lo contrario, es el culmen de la iniciación cristiana.
El Catecismo de la Iglesia, en el número 1275, nos dice que la iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de 3 sacramentos, que es lo que ya hemos visto. El bautismo, que es el comienzo a la vida nueva, la confirmación, que es su afianzamiento, y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él. Y exactamente, ya vimos el bautismo, ya vimos la confirmación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la Eucaristía, que como ya les dije, es el culmen de la iniciación cristiana, y no solo eso, sino que más allá es el culmen de toda la vida sacramental y de toda la vida cristiana. Aquí en este párrafito que les acabo de leer del catecismo, nos dice cómo se hace cierta analogía, bueno, no está explícito, pero si nos fijamos, se hace cierta analogía con los 3 sacramentos de iniciación cristiana a las etapas de la vida, a etapas de la vida. El bautismo es equivalente al nacimiento, la confirmación es equivalente al crecimiento, al afianzamiento, y la Eucaristía es el equivalente al alimento. Y como al igual que nosotros necesitamos el alimento en nuestra vida física para poder seguir viviendo y para poder seguirnos fortaleciendo, pues necesitamos el sacramento de la Eucaristía para podernos seguir fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento que es alimento de vida eterna. Y como ya les decía, es el culmen de toda la vida cristiana. Esto también nos lo repite el Código de Derecho Canónico en el Canon 897. Se lo voy a leer todo, está un poquito largo y ya después vemos puntos importantes. No todo lo vamos a ver esta semana, creo, pero bueno. El Canon 897 del Código de Derecho Canónico dice, el sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana. Por él se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ellas se ordenan. En este canon, como les decía, está algo largo y tiene varios elementos que ya vamos a ver más a profundidad más adelante. Primero, el centro es que en este sacramento se contiene, se ofrece y se recibe a Cristo mismo. Es la primera cosa que diferencia al sacramento de la Eucaristía con el resto de los 6 sacramentos, que en el sacramento de la Eucaristía está Cristo mismo real y verdaderamente presente, y es eso lo que lo hace el centro y lo que lo hace el culmen de la vida litúrgica y de la vida de la Iglesia en general. Por este sacramento la Iglesia vive y crece continuamente, porque este sacramento es el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo a sus apóstoles antes de ascender a los cielos, cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo hace nuestro Señor principalmente a través de la Sagrada Eucaristía. Después nos dice un poquito más adelante que es el memorial de la muerte y resurrección del Señor, que perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, y es culmen y fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana. Es decir, no solo es la cumbre, que el culmen, o sea, el punto más alto de la vida cristiana, sino que también es de donde nace la vida cristiana y donde nace todo el culto que nosotros podemos dar a Dios. Y por último dice que todos los demás sacramentos y las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Es decir, todo lo demás de la Iglesia
gira en torno al santo sacrificio de la Eucaristía. Lo decimos también casi todo, bueno, ahorita no estamos yendo a misa físicamente, estamos participando, bueno, no participando, la podemos ver a través de las transmisiones. Dios quiera que pronto podamos volver a ir y participar activamente en el santo sacrificio de la misa. Pero una de las aclamaciones más comunes después de la consagración es cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Aquí mismo en esta frase está expresando cómo este sacramento es el centro de nuestra fe y la importancia que tiene. Y bueno, también dice Santo Tomás, y aquí vamos a repetir un poquito de las cosas que ya habíamos dicho, que este sacramento tiene una preeminencia sobre todos los demás sacramentos. ¿Por qué? Por tres cosas. Primero, por el contenido, porque todos los sacramentos contienen la gracia, como lo vimos en la primera clase de este curso, pero este sacramento contiene a Cristo mismo que da todas las gracias. Por eso es superior a los demás sacramentos. Todos son importantes, claro que sí, cada uno tiene un fin distinto, pero este es el más importante de todos, porque este no solo nos da gracias, sino que este nos da a Cristo, que es el dador de absolutamente todas las gracias. También es la preeminencia de este sacramento se ve en la subordinación que tienen todos los otros sacramentos en torno a este, porque todos los otros sacramentos tienen en cierta forma el objetivo de disponer a que el alma pueda recibir la Eucaristía más perfectamente. El ejemplo más claro es el sacramento de la penitencia o el sacramento del bautismo, que nos dan este estado de gracia necesario para que el alma pueda recibir la Eucaristía y que pueda producir todos sus efectos. Y por último vemos esta preeminencia de la Eucaristía sobre los demás sacramentos en el rito. Todos los ritos generalmente de los otros sacramentos se complementan con la Eucaristía. Si se fijan, es sobre todo en nuestra tradición como Iglesia Latina, todos los sacramentos están ordenados dentro de la Eucaristía. Bueno, todos menos la penitencia, pero todos los demás se celebran en torno a la Eucaristía. Es decir, está la celebración eucarística y dentro de esa celebración se destina un momento específico para la celebración del sacramento distinto, sea el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la unción de enfermos, pero todos generalmente se celebran dentro de la Eucaristía. Sin embargo, sí pueden celebrarse fuera, pero la recomendación es que en cuanto sea posible se celebren dentro de la Eucaristía, por esta preeminencia que tiene la Eucaristía sobre todos los sacramentos. Y bueno, ya por último, todo esto es solo de la introducción, es que hay muchísimo que decir sobre la Eucaristía. Por último, sobre la introducción a este sacramento, debemos decir que también Santo Tomás nos dice que este sacramento puede ser estudiado, bueno, lo vamos a estudiar nosotros dentro, como dividiéndolo en dos nociones. No quiere decir que el sacramento esté dividido, porque el sacramento es uno solo, pero esta división nos va a ayudar solo a entenderlo mejor. Vamos a ver el sacramento, la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Como les decía, esto es algo que nos dice Santo Tomás. Santo Tomás dice que este sacramento, bueno, que la Eucaristía tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece y de sacramento en cuanto se recibe. Regresando un poquito a lo que leímos hace rato del Código de Derecho Canónico, dice que contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo. Entonces, en cuanto se ofrece la Eucaristía, es un sacrificio, y en cuanto que nosotros podemos recibirla, es un sacramento. Entonces, son las dos formas en las que vamos a estudiar este sacramento de la Eucaristía como sacramento propiamente y la Eucaristía como sacrificio. Vamos a empezar el día de hoy con la Eucaristía como sacramento. Como les decía, no vamos a alcanzar a hablar todo, no vamos a alcanzar a decir todo sobre la Eucaristía hoy ni en 2 semanas. Necesitaríamos
muchísimo tiempo para poder ver completamente y a profundidad este sacramento, pero yo creo que van a ser al menos la siguiente semana en las que vamos a intentar ver las cosas básicas. Vamos a empezar por el nombre. Bueno, uno de los nombres, porque hay muchos nombres que recibe este sacramento. El más común es el de Eucaristía. Esta palabra Eucaristía es una palabra de origen griego que significa acción de gracia y que también está relacionada con dos palabras que usaban los judíos para las bendiciones que proclamaban especialmente a la hora de la comida. Desde aquí se encuentra la relación entre la Eucaristía con el alimento. Las palabras, la verdad es que no sé cómo se pronuncien, pero son Eucharistein y Eulogien. Las encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número, no anoté el número, pero ahí en donde está el sacramento de la Eucaristía, ahí están. Bueno, entonces empezando por el nombre. Eucaristía, que significa acción de gracias y que está relacionada con palabras que usaban los judíos para agradecer por el alimento. Ahora, en cuanto a las prefiguraciones que encontramos de este sacramento, hay muchísimas, precisamente porque es el sacramento central. Creo que también es uno de los sacramentos de los que más nos habla la Sagrada Escritura. Primero tenemos el maná del desierto, el maná que brotó por gracia de Dios para alimentar al pueblo de Israel cuando estuvo vagando por el desierto. Volvemos al pan y al que es alimento para el pueblo escogido de Dios. También tenemos el sacrificio de Melquisedec, que es un sacerdote del Antiguo Testamento que ofreció pan y vino para agradecer a Dios por la victoria de Abraham. Y esto lo encontramos en el libro del Génesis. Y que también después en el Evangelio nos hace referencia a este sacerdote cuando se dice de Cristo que es sacerdote eterno según el rito. No, eso es en un salmo. Pero también en el Nuevo Testamento se menciona, solo que no lo anoté, se los debo. También están los panes de la proposición, que era una costumbre judía. Eran panes que estaban expuestos en el templo y que solo podían comer de ellos los limpios, los judíos que estuvieran limpios. Otra vez una prefiguración a la Eucaristía al ser un pan que solamente pueden comer los que hayan sido purificados. El sacrificio de Isaac, el sacrificio que Dios le pide a Isaac de su hijo único, porque recordemos que la otra parte de cómo vamos a ver la Eucaristía como sacrificio, y este es el sacrificio que Dios hace de su único hijo, al igual que le había pedido en el Antiguo Testamento a Abraham que sacrificara a Isaac, que era su único hijo. Sabemos que no, o sea, que solo era una prueba para ver la fe de Abraham, que no se completó el sacrificio. Sin embargo, esa ya es una prefiguración de la Eucaristía, que va a ser el sacrificio de un primogénito. Y el sacrificio del Cordero Pascual, que esta es la prefiguración por excelencia. Yo creo que lo que todos conocíamos, porque hasta en la misma celebración de la Sagrada Eucaristía, cuando el sacerdote nos muestra otra vez a Jesús sacramentado, nos dice, este es el Cordero de Dios. Es decir, que encontramos nosotros en la persona de Cristo a ese Cordero Pascual perfecto, ese Cordero sin mancha que sacrificaron en su momento el pueblo judío para poder salir de la esclavitud de Egipto, pero que ahora es un sacrificio único y eterno, que ya no necesitamos otros sacrificios más que el sacrificio de el Cordero perfecto que Dios envió, que es Cristo nuestro Señor. Espero no haberlos revuelto con esta parte. También la Eucaristía no solo tiene prefiguraciones, sino que la Eucaristía es preanunciada por varios profetas. Por ejemplo, el profeta Zacarías hace referencia al trigo de los elegidos y al vino que hace germinar la pureza. Y así muchos otros profetas y en muchos otros libros del Antiguo Testamento nos hace referencia a que va a haber un banquete de pan y de vino y muchas otras cosas que sería interesante también que buscaran aparte, porque si las dijéramos aquí tendríamos 2 horas de clase.
y es preanunciada también por el mismo Cristo antes de instituirla. Cuando en el Evangelio según San Juan recordaremos este pasaje en el que Jesús dice a sus discípulos: yo soy el pan de vida. En este momento Cristo está preanunciando la Sagrada Eucaristía, que él, es decir, está anunciándonos que Él se va a convertir en pan para podernos dar la vida sobrenatural. Ahora, en cuanto a la institución, este sacramento es otro de los sacramentos que también está explícitamente en la en la Sagrada Escritura, el momento de su institución, que es el momento de la última cena, cuando después de cenar Jesús toma el pan, lo parte, les dice: tomad y comed todos de él, etcétera, etcétera. Y luego toma el vino, le dice: tomad y bebed todos de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lo narran no solo un evangelista, nos lo narran tres, para que vean la relevancia de este suceso. Nos lo narra el evangelista San Mateo en el capítulo 26, versículos del 26 al 28. Nos lo narra también San Marcos en el capítulo 14, versículos del 22 al 25. Y nos lo narra San Lucas en el capítulo 22, versículos del 19 al 20. La materia de este sacramento es el pan y el vino, como ya lo hemos visto y como lo vemos todos los domingos, bueno, todos los días, también lo podemos ver, en la celebración de la Santa Misa. ¿Qué condiciones debe tener? Nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 924 que el pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no tenga peligro de corrupción. Es decir, el pan tiene que ser hecho de harina de trigo y agua, nada más. Y hecho recientemente para que pueda, para que no tenga peligro de estar corrompido, porque en el momento en el que el pan se corrompe ya no puede ser materia para la consagración. Y el vino debe ser natural del fruto de la vid y no corrompido. Igual no debe ser un vino que llegue a vinagrarse. Esto es ciertamente lógico hasta cierto punto, ciertamente hasta cierto punto. Bueno, esto es hasta cierto punto lógico, porque pues a ninguno de nosotros nos gusta comer comida que ya se haya corrompido. Entonces, al igual, para hacer el alimento por excelencia, el alimento para nuestra vida espiritual, su materia debe ser una materia que esté en buen estado y debe ser pan puro de trigo y vino puro de la vid. Y también en la Iglesia latina, para que este sacramento sea lícito, tiene que ser un pan ácimo, es decir, un pan sin levadura. Bueno, como dato curioso, aquí vamos a hacer un paréntesis. Se especifica en el Código de Derecho Canónico, eso también está en el número 926, que esto es para la Iglesia latina porque la Iglesia oriental utiliza pan con levadura y cada uno tiene sus argumentos. Entonces eso es algo muy interesante, pero para nosotros como Iglesia occidental, como Iglesia latina, para que sea lícito tiene que ser pan ácimo, pan sin levadura. La forma del sacramento son las palabras con las que el mismo Cristo lo instituyó. Son las palabras que aparecen en los tres pasajes evangélicos que les mencioné hace rato. Son las palabras que escuchamos, que podemos escuchar todos los días, que dice el sacerdote en el momento de la consagración. El ministro es el sacerdote válidamente ordenado. Esto también nos lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 900, cuando dice: solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en él la persona de Cristo. Es decir, en esta ocasión, bueno, no, ya vimos que en todos los sacramentos, ya, perdón, me estaba haciendo bolas yo solita, ya me conocen. Vimos que una de las condiciones para que un sacramento sea válido es que el ministro tenga la capacidad de administrar ese sacramento, la capacidad de acuerdo a cada sacramento.
En el caso del sacramento de la Eucaristía, es elemental que el ministro sea válidamente ordenado, es decir, que haya recibido el sacramento del orden sacerdotal, en, ya sea en el grado de presbítero o en el grado de obispo. Estas son las personas que pueden consagrar y que pueden ser ministros válidos de el sacramento de la Eucaristía. Ahora vamos al sujeto. Todo bautizado es capaz de recibir válidamente este sacramento, no importa la edad, no importa si ha recibido o no la confirmación, todo bautizado puede recibirlo válidamente. Sin embargo, como ya hemos visto en todos los sacramentos, aparte de la validez, tenemos la licitud. Entonces, para que la recepción del sacramento sea lícita, se requieren dos condiciones. Primero, el estado de gracia, es decir, que la persona no haya cometido pecados mortales o en el caso de haber cometido pecados mortales después del bautismo, haya recibido válidamente el sacramento de la penitencia. Esa es una condición necesaria para poder recibir lícitamente el sacramento de la Eucaristía. Porque como nos dice el apóstol San Pablo, quien come y bebe indignamente de este sacramento, come y bebe su propia condenación. Y en el caso de los pecados veniales, pues no son obstáculo para recibir este sacramento. De hecho, vamos a ver cuando veamos los efectos que el sacramento de la Eucaristía perdona los pecados veniales. Sin embargo, es una descortesía recibirlo con aún la más mínima mancha. Por lo tanto, pues, por cortesía con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener una adecuada preparación y buscar eliminar hasta las faltas más pequeñas antes de acercarnos a recibir a este sacramento. Y la segunda condición para que el sacramento sea lícito es que haya una recta intención buscando la unión con Dios. Para esta es necesario que quien vaya a recibir el sacramento de la Eucaristía esté convenientemente instruido, que sepa realmente lo que va a recibir, que va a recibir a Cristo mismo presente bajo las especias del pan y del vino. Especies. No sé qué dije, pero es especies de pan y vino. Y también por esto nos esperamos a que los niños estén un poco más grandes para que puedan recibir este sacramento, porque nos esperamos a que tengan una edad en la que ya puedan comprender la grandeza de lo que están recibiendo. Y entonces podemos concluir que la comunión debe ir siempre precedida de una buena preparación, una preparación que debe ser tanto interior como exteriormente, y debe ir también siempre seguida de una acción de gracias, porque si eres consciente de la unión plena con Dios que podemos tener mediante este sacramento de la Eucaristía y de que estamos recibiendo a Cristo mismo que está ahí presente, entonces obviamente vamos a querer agradecer a Dios por este don tan grande que ni siquiera los ángeles tienen, solamente los seres humanos tenemos esta dicha y esta gracia de Dios de poder recibir y unirnos plenamente con Cristo. Y bueno, también hemos hablado de cada sacramento sobre la necesidad. Dijimos que únicamente el sacramento es Dijimos que solamente el sacramento del bautismo es absolutamente necesario para la salvación. Esto ya nos quedó claro que si un niño es bautizado y se muere sin haber recibido la Eucaristía y sin haber recibido la confirmación, puede salvarse. Ya lo hemos dicho desde hace 2 semanas, creo que se lo voy a repetir todos los días. Sin embargo, la Eucaristía también es necesaria en cierto modo. Así como la confirmación es necesaria, yo diría que la Eucaristía es más necesaria. Bueno, es que los tres son necesarios, pero en modos distintos. Bueno, dijimos que si un niño se muere solo con el bautismo, no pasa nada, porque pues, el bautismo es el único absolutamente necesario para salvarse y entonces el niño puede salvarse. Sin embargo, cuando un bautizado llega a uso de razón, es necesario también ya para él
recibir el cuerpo de Cristo, participar de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo dice también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. O sea, quien no participe del sacramento de la Santa Eucaristía no tiene vida, no puede tener vida. Es como si su alma estuviera muerta, porque estamos llamados a participar de este banquete, de esta unión plena con Dios. Por lo tanto, todos los bautizados que llegan a una edad conveniente para poder recibir la Eucaristía, teniendo esta recta intención de unirse con Dios, tenemos la necesidad de recibirla. Y esto también tiene que ver porque es necesario para la salvación en estos casos, porque el deseo de unirse plenamente a Dios, que es lo que pasa cuando lleguemos al cielo, empieza desde la tierra, y nosotros tenemos la oportunidad de tener esa unión con Dios mediante la Eucaristía. Sería absurdo, sería un deseo vano, solamente vano no. Sería un deseo vacío decir que queremos llegar a salvarnos si, teniendo la posibilidad desde este mundo de unirnos más plenamente, de unirnos plenamente con Cristo a través de la Eucaristía, no lo hacemos. ¿Se entienden como la incongruencia que es eso? Decir que queremos salvarnos, pero no recibir la Eucaristía, que es la forma en la que podemos tener una plena comunión con Cristo aquí en la tierra. Es incongruente. Por eso también este sacramento es necesario para la salvación, porque es la expresión del deseo que nosotros tenemos de llegar a unirnos con Cristo. Y bueno, aparte de esto es necesario porque es un mandamiento de la Iglesia comulgar al menos una vez al año, que sabemos que para todos nosotros que tenemos la posibilidad, o que teníamos la posibilidad antes de esta pandemia, de recibirlo más de una vez al año, de recibirlo constantemente, de recibirlo todos los días si queríamos, entonces para nosotros pues es necesario más, todas las veces que nos sea posible. Esperemos pronto poder volver a recibirlo. ¿Saben lo triste que es hablar de Eucaristía en estos tiempos? Pero bueno, que esto nos ayude a reflexionar en la grandeza y a poder valorarla mucho más y disfrutar muchísimo más este santísimo sacramento cuando podamos volver a participar de él. Ya se acabó el paréntesis. Por último, los efectos de este sacramento. Efectos del sacramento de la Eucaristía. Primero, pues el efecto de todos los sacramentos de vivos, que es el aumento de la gracia santificante. Después, la gracia sacramental. En el caso de la Eucaristía, la gracia sacramental es una gracia nutritiva, porque es el alimento que nos conforta y que va a vigorizar nuestra alma para poder tener la vida sobrenatural. Bueno, conforta y vigoriza en el alma la vida sobrenatural. También, como ya les mencionaba, la Eucaristía perdona los pecados veniales, y más que perdonarlos, nos ayuda a luchar más plenamente, más perfectamente contra el pecado, tanto veniales como mortales. ¿Por qué? Porque al igual que el alimento, o sea, al igual que alimentarnos físicamente de una forma sana, nos ayuda a tener más defensas y a evitar enfermarnos. De ese mismo modo, el alimentarnos con el sacramento de la Eucaristía nos va a ayudar a tener más defensas para luchar contra el pecado, que es la enfermedad del alma. Y por último, este sacramento es prenda de vida eterna. Es decir, si estamos recibiendo constantemente el sacramento de la Eucaristía, tenemos la garantía, si lo recibimos bien, claro, lícitamente, tenemos la garantía de que vamos a llegar a participar eternamente en la unión con Dios. Es decir, como ya les decía, la manifestación que es la Eucaristía de este deseo que tenemos de llegar al cielo y de unirnos plenamente con Dios, pues se va a cumplir nuestro deseo, va a ayudar a que se cumpla nuestro deseo. Por eso el sacramento de la Eucaristía es prenda de vida eterna.
Y también nos lo dice en el Evangelio según San Juan, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Con esto terminamos lo que vamos a ver el día de hoy sobre la Eucaristía. Les digo, no es todo, aún nos faltan algunos puntos que espero terminemos la siguiente semana y si no, pues hablamos 3 semanas de Eucaristía total. Es el sacramento central. Y voy a dejarles también otra vez preguntas de tarea, porque no es porque me guste hacerlo sufrir ni para que lo sientan como obligación, sino simplemente, como ya les dije la primera vez que les dejé estas preguntas, es para motivarlos a buscar más allá. Entonces, sobre todo si tenemos un poquito más de tiempo durante este confinamiento, pues hay que aprovecharlo para fortalecer más nuestra fe y para conocer más. El día de hoy no son solo 3 preguntas, son 4. 3 referentes al tema a lo que vimos el día de hoy y una que nos va a ayudar para lo que vamos a ver la siguiente semana. Okay, entonces, primero, ¿qué otros nombres recibe este sacramento? Y si quieren poner la explicación de los nombres, también es buena idea, pero con que me digan qué otros nombres recibe es suficiente. Segundo, ¿cuáles son las condiciones en el ministro para que este sacramento sea lícito? Les dije la condición para que sea válido, que es que sea un sacerdote válidamente ordenado. Pero también hay condiciones para que sea lícito. Y les dejo como pista que esto lo pueden encontrar en el Código de Derecho Canónico. Tercera, ¿cuál es la mejor forma de prepararnos para recibir la Sagrada Eucaristía? Yo creo que esta pregunta puede variar un poquito porque cada quien tendrá una forma de prepararse interior y exteriormente para recibirla, pero quiero conocer sus respuestas. ¿Cómo se preparan ustedes y cuál consideran que es la mejor forma de prepararnos para recibir este sacramento? Y la cuarta, ¿qué es la transubstanciación? Se las repito. ¿Qué otros nombres recibe este sacramento? ¿Cuáles son las condiciones en el ministro para que este sacramento sea lícito? ¿Cuál es la mejor forma de prepararnos para recibir la Sagrada Eucaristía? ¿Y qué es la transubstanciación? Y bueno, ahora vamos a hacer ya nuestra oración final para terminar con nuestra formación del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos. Los abrazo en mis oraciones.